Evangelio de hoy, sábado 23 de mayo de 2026. Tú sígueme. Hoy cerramos el libro de los Hechos y el Evangelio de Juan al mismo tiempo. Dos historias que comenzaron con una llamada terminan con la misma palabra, sígueme. Todo lo que importa en la vida cristiana cabe en ese único mandato. Primera lectura, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 16 al 20 y del 30 al 31. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales, y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel, llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si esta palabra está tocando tu corazón, compártela hoy con alguien que necesita escuchar que el Evangelio no puede ser detenido por ninguna cadena. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún día este encuentro con la palabra de Dios. Salmo 11. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia, y los que son rectos verán su rostro. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 25. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús, y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: Él no morirá, sino: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relata detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, que a Pedro y a cada uno de nosotros nos dice simplemente: sígueme. Danos hoy la gracia de dejar de mirar lo que les toca a los demás y de concentrarnos en nuestra propia llamada. Que tu voz sea suficiente para ponernos en movimiento sin necesitar más explicaciones. Amén. Reflexión por el hermano Eric Macier. Pedro acaba de recibir la restauración más grande de su vida. Jesús lo rehabilitó, le confió su rebaño y le anunció que moriría por él. Y lo primero que hace Pedro es volverse y señalar al discípulo amado diciendo: Señor, ¿y qué será de éste? Es una pregunta tan humana que resulta casi tierna. Acabas de recibir la misión más grande del mundo y lo primero que haces es preguntar qué le toca al de al lado. La respuesta de Jesús es de una precisión quirúrgica. ¿Qué te importa? Tú sígueme. No es crueldad ni impaciencia, es la corrección más amorosa que existe. Jesús no está rechazando la pregunta de Pedro, está rescatándolo de la trampa más antigua del ser humano, comparar su camino con el de otro. Porque en el momento en que empezamos a medir nuestra vocación con la del vecino, dejamos de caminar la nuestra.
Cada uno tiene una llamada única e irrepetible. Juan vivirá hasta viejo y escribirá el evangelio más profundo que existe. Pedro morirá crucificado cabeza abajo. Ninguno puede juzgar el camino del otro porque ninguno conoce el plan completo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2232, enseña que la vocación de cada persona es un llamado personal que Dios hace en el silencio del corazón y que nadie puede responder a esa llamada en lugar de otro ni juzgar desde afuera lo que Dios pide a cada uno. La primera lectura cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles con una imagen que es en sí misma un sermón completo. Pablo está en Roma, encadenado, bajo custodia militar, y sin embargo, recibe a todos los que quieren verlo, proclama el reino de Dios y enseña con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo. Las cadenas físicas no pudieron encadenar la palabra, la prisión no pudo encarcelar el evangelio. Pablo siguió a Jesús hasta Roma exactamente como el Señor le había prometido aquella noche en la fortaleza. Así como diste testimonio en Jerusalén, también lo darás en Roma. Y el Evangelio de Juan termina con una frase que es probablemente la más hermosa y la más humilde que un autor haya escrito jamás sobre su propio libro. Jesús hizo muchas otras cosas que si se relataran detalladamente, no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Juan, el discípulo amado, el que reclinó su cabeza en el pecho de Cristo, el que estuvo al pie de la cruz, el que corrió al sepulcro, reconoce que todo lo que escribió es apenas un fragmento de algo infinitamente más grande. El Evangelio no agota a Cristo. Cristo desborda siempre cualquier palabra que se diga sobre él. La pregunta que nos deja hoy la palabra es la misma que Jesús le hizo a Pedro y que nos hace a nosotros cada mañana. ¿Qué te importa lo que les toca a los demás? Tú sígueme. Continúa cada día en el canal Amanecer con el Evangelio, donde la palabra de Dios camina contigo en cada amanecer y te acompaña a lo largo del día. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.